En la historia del rock y hay éxitos que fueron planeados al milímetro y otros que nacieron del error, del accidente, de la improvisación. Pero hoy vamos más allá. Hoy hablamos de 14 One Hit Wonders de los 60 que nacieron por error y explotaron por eso, éxitos que no debían existir, y terminaron definiendo una década. Iron Butterfly. Inagada da vida. En 1968, Iron Butterfly grabó una canción que jamás debió llamarse así. Y sin embargo, ese error la convirtió en leyenda. El vocalista Doug Ingle intentaba pronunciar In the Garden of Eden, mientras mostraba la idea a sus compañeros. Su dicción pesada y arrastrada transformó la frase en algo completamente irreconocible. El productor, lejos de corregirlo, decidió dejar el título tal cual sonaba. Así, un error fonético terminó bautizando uno de los himnos psicodélicos más famosos de todos los tiempos. El nombre parecía tener resonancia bíblica, pero también sonaba extraño y hasta oscuro. Algunos sectores conservadores interpretaron el título como una burla espiritual. Otros lo asociaron con tendencias místicas poco ortodoxas. Esa ambigüedad ayudó a que la canción adquiriera un aura polémica. Musicalmente, la pieza era una apuesta arriesgada, con más de 17 minutos en su versión original. El solo de batería se convirtió en uno de los más reconocidos del rock. El órgano hipnótico reforzaba la atmósfera casi litúrgica de la composición. Nada en ella parecía diseñado para ser un éxito comercial inmediato. Y, sin embargo, conectó profundamente con la juventud de la época. La mezcla de espiritualidad distorsionada y psicodelia resultó irresistible. Lo que comenzó como una mala pronunciación terminó transformándose en símbolo generacional. El error se volvió identidad. Después de ese impacto, Iron Butterfly nunca volvió a alcanzar la misma magnitud. Quedaron ligados para siempre a ese accidente creativo. Su nombre quedó inscrito en la historia gracias a una frase mal dicha, un supuesto jardín del Edén deformado por la dicción, y un clásico que nació literalmente por equivocación. The Music Explosion, Little Bit of Soul. En 1967 apareció una canción simple, directa y absolutamente pegajosa que nadie esperaba que trascendiera demasiado. Little Bit of Soul no nació con la ambición de cambiar la historia del rock ni de redefinir el pop de la década. Era un tema ligero, con una estructura accesible y un espíritu casi ingenuo que parecía diseñado únicamente para sonar bien en la radio. El título jugaba con la palabra soul en un momento en que la espiritualidad, la identidad cultural y la música afroamericana estaban profundamente entrelazadas. La canción sonaba rebelde sin ser abiertamente confrontativa. Era una pequeña dosis de actitud envuelta en melodía pegajosa. El sencillo comenzó a escalar rápidamente en las listas de popularidad. Su frescura y espontaneidad la hacían destacar entre producciones más elaboradas. Pero detrás del éxito no había una estrategia cuidadosamente diseñada ni una maquinaria promocional gigantesca. Fue más bien una combinación de rotación radial y conexión inmediata con la audiencia, un éxito que parecía surgir por inercia propia. Cuando intentaron repetir la fórmula con nuevos lanzamientos, la respuesta ya no fue la misma. Otros sencillos llegaron al mercado con la esperanza de capitalizar el impulso inicial. Sin embargo, ninguno logró capturar esa misma chispa. El público había tomado una decisión clara. Ese momento era irrepetible. Con el paso del tiempo, The Music Explosion quedó inevitablemente ligado a esa única canción. Little Bit of Soul se convirtió en su identidad permanente dentro del panorama musical de los 60. The Kingsmen, Louie Louie. En 1963, The Kingsmen grabaron una versión aparentemente simple de Louie Louie, sin imaginar la tormenta que provocarían. La sesión fue caótica y técnicamente imperfecta, con un micrófono mal colocado que dificultaba entender la voz principal.
Esa mala calidad sonora fue interpretada como algo deliberado. Muchos comenzaron a especular que la letra ocultaba mensajes indecentes. La controversia no tardó en escalar. Se hablaba de obscenidades escondidas entre palabras incomprensibles. La presión fue tal que incluso el FBI abrió una investigación para analizar la grabación. Durante meses revisaron la letra intentando descifrar algún contenido inmoral. No encontraron absolutamente nada incriminatorio. Paradójicamente, esa investigación oficial impulsó la popularidad del sencillo. La juventud lo adoptó como símbolo de rebeldía frente a la censura. El hecho de que los adultos no entendieran la letra aumentaba su atractivo. Era una canción imperfecta que representaba libertad. El escándalo la convirtió en mito. Musicalmente no era una producción sofisticada. Su fuerza estaba en la crudeza y la energía directa. Esa simplicidad conectaba con la esencia del garage rock emergente. Lo que parecía un defecto técnico terminó siendo su mayor virtud. La espontaneidad se volvió autenticidad. The Kingsmen nunca volvieron a experimentar un éxito similar. Louie Louie los definió para siempre. Una grabación descuidada desató una paranoia nacional. Norman Greenbaum, Spirit in the Sky. En 1969, Norman Greenbaum lanzó una canción que parecía destinada a círculos religiosos específicos, pero terminó siendo un éxito global inesperado. Spirit in the Sky hablaba abiertamente de encontrarse con Jesús y prepararse para la vida después de la muerte. Lo curioso es que Greenbaum era judío y no practicaba el cristianismo. La inspiración surgió tras escuchar música gospel en televisión. Decidió escribir su propia versión con un enfoque personal. La canción mezclaba espiritualidad directa con un sonido de guitarra distorsionada inusual para el género religioso. Ese contraste la hacía única. Algunos sectores cristianos la recibieron con entusiasmo. Otros cuestionaron la autenticidad del mensaje, pero la controversia nunca fue suficiente para frenar su avance. El riff de guitarra se convirtió en uno de los más reconocibles de la década. La producción tenía una energía cruda y poderosa. Era rock con mensaje espiritual explícito, y eso generaba fascinación y desconcierto al mismo tiempo. El sencillo escaló rápidamente en las listas internacionales. Se convirtió en uno de los mayores éxitos de 1969. Sin embargo, Greenbaum nunca logró repetir ese fenómeno. Intentó otros lanzamientos, pero ninguno alcanzó esa resonancia. El impacto fue irrepetible. Así, Spirit in the Sky quedó como un caso singular en la historia del rock. Un artista ajeno al cristianismo escribió uno de los mayores himnos espirituales del pop, un clásico que trascendió su propia contradicción. Strawberry Alarm Clock, Incense and Peppermints. En 1967, Strawberry Alarm Clock grabó Incense and Peppermints, casi como un experimento psicodélico más dentro del caos creativo de la época. La canción tenía un título que evocaba aromas espirituales, rituales y un ambiente casi litúrgico, muy en línea con la fascinación juvenil por el misticismo oriental. Sin embargo, el vocalista original del grupo ni siquiera quería cantar el tema. De hecho, la voz principal terminó siendo interpretada por alguien externo a la banda. El éxito comenzó como una decisión improvisada. La referencia al incienso no pasó desapercibida en una década donde la iglesia observaba con preocupación el auge de filosofías alternativas. El sonido psicodélico reforzaba esa sensación de ruptura cultural. Musicalmente, el tema capturó perfectamente el espíritu ácido del verano del amor. Su órgano brillante y su ritmo pegajoso la hacían inmediata. Aunque nació sin demasiadas expectativas, comenzó a escalar posiciones en las listas. La juventud la adoptó como parte del paisaje sonoro de la contracultura. Era color, era aroma, era rebeldía suave. Cuando alcanzó el número 1, la propia banda parecía sorprendida. No había sido un proyecto cuidadosamente planificado. Tampoco tenían una estrategia clara para sostener el éxito. Intentaron lanzar nuevos sencillos, pero ninguno logró replicar el fenómeno. El momento fue único e irrepetible. Strawberry Alarm Clock quedó asociado para siempre a esa explosión accidental.
una canción que su propio cantante original no quiso interpretar, un título cargado de simbolismo espiritual alternativo y un éxito que surgió casi por descuido en medio de la psicodelia. Procol Harum, A Whiter Shade of Pale. Procol Harum lanzó una canción que parecía surgir de una ceremonia solemne más que de un estudio de grabación. A Whiter Shade of Pale se construyó alrededor de una improvisación de órgano inspirada en Johann Sebastian Bach. Ese sonido eclesiástico le dio inmediatamente un aire sagrado. El contraste entre lo sacro del órgano y lo enigmático del texto generó un efecto hipnótico. Algunas personas creían que se trataba de una reflexión espiritual profunda. Otros veían simplemente poesía surrealista. La ambigüedad alimentó su magnetismo, y la atmósfera casi litúrgica la distinguió del resto de los éxitos pop del momento. La canción fue grabada con rapidez, sin imaginar su impacto global. No parecía diseñada para dominar las listas. Sin embargo, su tono solemne capturó la imaginación colectiva. Se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de la década. Y en un himno inesperadamente masivo. Después de ese éxito monumental, la banda continuó produciendo música respetada, pero nunca volvieron a alcanzar ese mismo nivel de impacto comercial. El debut había sido demasiado poderoso. Era difícil competir con un fenómeno casi místico. La vara quedó demasiado alta. Una improvisación inspirada en Bach terminó definiendo una generación. La iglesia reconocía el sonido, pero no necesariamente el mensaje. Y ese equilibrio ambiguo fue parte de su magia. Un clásico que nació de una inspiración casi accidental. The Archies, Sugar, Sugar. The Archies demostraron que incluso una banda ficticia podía dominar el mundo real. Creada para una serie animada basada en personajes de cómic, el grupo no existía físicamente. Sin embargo, Sugar Sugar se convirtió en uno de los mayores éxitos del año. La canción fue concebida como un sencillo pop ligero y comercial. Nadie anticipaba su impacto monumental. Era inocente, dulce y casi infantil. Algunos sectores religiosos veían con buenos ojos ese tipo de contenido más limpio, pero otros criticaban la fabricación artificial del proyecto. Era pop industrial en estado puro. El éxito fue inmediato y masivo. Llegó al número 1 en múltiples países. Superó a propuestas mucho más complejas musicalmente. La sencillez se impuso sobre la experimentación, y una banda inexistente derrotó a artistas reales. El fenómeno sorprendió a la industria. Demostraba que el mercado podía ser impredecible, que no siempre triunfa lo más elaborado. Y que la imagen animada podía generar una conexión auténtica con el público. Fue un triunfo inesperado. The Archies nunca volvieron a alcanzar esa magnitud. El proyecto dependía del impulso televisivo. Sugar Sugar quedó como símbolo de una era donde incluso lo artificial podía volverse icónico. Un éxito casi accidental dentro de una estrategia comercial. Y una de las ironías más fascinantes de los 60. Shocking Blue, Venus. Desde los Países Bajos, Shocking Blue lanzó Venus, una canción que parecía simple pero terminó dominando el mercado estadounidense. En plena era psicodélica y espiritual, el título evocaba a la diosa romana del amor, una figura pagana muy lejos de la tradición cristiana. Sin embargo, el público joven no la interpretó como provocación religiosa. La vio como una declaración de sensualidad y poder femenino. La voz de Mariska Pérez le dio un carácter hipnótico al tema. El riff de guitarra era directo y fácilmente reconocible. No había grandes pretensiones filosóficas detrás de la canción. Era pegajosa, efectiva y directa. Pero esa simplicidad fue precisamente su fuerza. En Estados Unidos alcanzó el número 1, algo impensado para una banda europea relativamente desconocida. Fue un fenómeno inesperado para la industria. Nadie anticipaba que un grupo holandés pudiera competir con gigantes anglosajones.
El impacto fue inmediato y contundente. Y el nombre de la banda quedó grabado en la memoria colectiva. Intentaron repetir el éxito con otros sencillos, pero ninguno logró el mismo alcance internacional. Venus había sido una combinación perfecta de momento, melodía y actitud. Era difícil replicar esa sincronía cultural. El rayo no cayó 2 veces. Así, Shocking Blue quedó definido por una canción inspirada en una deidad pagana. Fue un triunfo inesperado desde Europa, y un clásico que nació sin la presión de cambiar la historia. The Troggs, Wild Thing. The Troggs grabaron Wild Thing con una crudeza que rozaba lo primitivo. No era una producción sofisticada ni pulida. Sonaba directa, casi salvaje, como su propio título indicaba. La letra era simple, centrada en el deseo y la atracción física. Y eso bastó para incomodar a sectores conservadores. No era explícita, pero sí sugerente. Esa ambigüedad la hizo más potente. La juventud la interpretó como una declaración de libertad, y los adultos la vieron como una amenaza cultural. La grabación fue rápida y poco elaborada. El famoso solo de ocarina surgió casi como una ocurrencia improvisada. Nada indicaba que sería un himno duradero, pero su energía cruda conectó de inmediato con el público. Era rock en su forma más básica. El sencillo escaló posiciones hasta convertirse en uno de los grandes éxitos del garage rock. La simplicidad fue su mayor virtud. No intentaba ser profunda ni espiritual. Solo quería ser honesta y visceral. Y eso bastó para dejar huella. The Troggs nunca lograron repetir un impacto de esa magnitud. Wild Thing los definió completamente. Una grabación casi descuidada se convirtió en símbolo generacional. La tensión entre deseo y moral tradicional amplificó su efecto, y el resultado fue un clásico eterno nacido de la crudeza. Steam. Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye. Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye nació como una simple canción de relleno en el estudio. No estaba destinada a ser el sencillo principal. De hecho, fue grabada casi como demostración improvisada. Pero algo en su coro repetitivo la hacía irresistible. El azar comenzó a jugar su papel. Su tono casi coral y su estructura repetitiva recordaban a cantos colectivos. En una década marcada por himnos y consignas, esa energía grupal fue clave. El público la convirtió en canto de despedida en eventos deportivos, y así comenzó su segunda vida. Las radios empezaron a recibir solicitudes constantes. Lo que era un lado B se transformó en protagonista. La disquera decidió impulsarla oficialmente, y el sencillo escaló hasta el número 1. Un éxito nacido completamente por accidente. Steam, como proyecto, era prácticamente anónimo. No había una banda consolidada detrás. Era más una construcción de estudio que un grupo tradicional. Eso hacía difícil sostener el impulso. El fenómeno fue tan rápido como fugaz. Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye quedó como himno cultural más allá de sus creadores. Una canción pensada como relleno terminó convertida en clásico deportivo. El azar decidió su destino, y el público la transformó en tradición colectiva. Sager and Evans, In the Year 2525. In the Year 2525 describía un futuro sombrío donde la tecnología reemplazaba progresivamente la humanidad. Su tono casi profético evocaba lecturas bíblicas sobre el fin de los tiempos. Eso le dio una dimensión espiritual inesperada. No era solo ciencia ficción, era reflexión moral. Hablaba de decadencia, de pérdida de fe y de identidad. Pero su atmósfera era casi sermónica. Y eso la hacía poderosa. El sencillo alcanzó el número 1 en Estados Unidos y Reino Unido. Fue un éxito masivo para un dúo prácticamente desconocido. La canción capturó la ansiedad del final de la década y se convirtió en banda sonora de una generación incierta.
Después de ese impacto, el dúo no logró repetir el fenómeno. El público los identificó exclusivamente con esa visión futurista. La sombra de su propio éxito fue demasiado grande. Y desaparecieron del radar comercial. In the Year 2525 permanece como uno de los himnos más inquietantes de los 60. Una reflexión casi bíblica sobre el futuro. Un éxito inesperado con tono profético. Y un ejemplo de cómo el miedo colectivo puede transformarse en número uno. The Mormites, Popsicles and Icicles. Una canción que parecía inocente y ligera, pero que escondía una historia curiosa detrás de su producción. El tema fue impulsado por el productor Kim Fowley, conocido por su habilidad para detectar tendencias antes que nadie. No era un proyecto profundamente elaborado, ni un manifiesto cultural. Era pop juvenil, diseñado para sonar dulce y accesible. Sin embargo, esa simplicidad fue clave para su éxito. Su tono casi infantil resultaba tranquilizador para padres y sectores conservadores, pero al mismo tiempo conectaba con adolescentes que buscaban melodías pegajosas. Era una fórmula aparentemente simple que funcionó. El sencillo comenzó a subir en las listas casi sin que nadie lo anticipara. No había una maquinaria promocional gigantesca detrás, tampoco una narrativa escandalosa que impulsara su popularidad. Fue más bien el boca a boca radial el que la sostuvo. La canción se convirtió en un pequeño fenómeno. Después de ese éxito, el grupo no logró consolidar una carrera duradera. La industria de los 60 era implacable con los artistas nuevos. Y el margen de error era mínimo. El momento pasó rápidamente. Popsicles and Icicles quedó como testimonio de una época donde la inocencia también podía convertirse en fenómeno comercial. Suficiente para entrar en la categoría de One Hit Wonder. The Chordettes. Mr. Sandman. Aunque Mr. Sandman fue originalmente lanzada en los años 50, su presencia constante durante los 60 mantuvo viva la relevancia de The Chordettes. La canción tenía una estructura vocal limpia, casi coral, que recordaba armonías tradicionales asociadas a música religiosa. En una década donde el rock se volvía cada vez más provocador, este sonido evocaba estabilidad. Era un eco de una América más conservadora. Y por eso su permanencia resultaba tan interesante. El tema hablaba de sueños y romanticismo idealizado. No había rebeldía ni doble sentido evidente. Eso la convirtió en una pieza aceptable para públicos amplios. Mientras otros artistas desafiaban normas morales, The Chordettes representaban continuidad. Su estilo parecía casi atemporal. Durante los 60, la canción fue reutilizada en radio y televisión, manteniendo su presencia cultural. Esa repetición reforzó su estatus de clásico. The Easy Beats, Friday on My Mind. The Easy Beats lanzaron Friday on My Mind, una canción que capturaba la ansiedad laboral y la liberación del fin de semana. La semana de trabajo rígida, el descanso dominical, el orden establecido. Todo eso formaba parte del trasfondo, y la canción hablaba de romper esa rutina. El tema transmitía una sensación de urgencia y escape. El viernes representaba libertad frente a obligaciones. Musicalmente, la energía del tema era contagiosa. Guitarras vibrantes y una interpretación apasionada le daban intensidad. No parecía un sencillo diseñado para cambiar el mundo. Sin embargo, se convirtió en uno de los grandes clásicos del rock de la década, y definió la identidad del grupo. Después de ese éxito internacional, The Easy Beats enfrentaron dificultades para replicar el fenómeno. Cambios internos y decisiones de producción afectaron su continuidad. El público los recordaba principalmente por ese himno de liberación semanal, y la etiqueta de One Hit Wonder comenzó a consolidarse fuera de Australia. Friday on My Mind permanece como símbolo del espíritu juvenil de los 60.
Estas 14 canciones demuestran que la historia de los años 60 no se escribió solo con planes estratégicos ni con campañas perfectas. Muchas veces fue el error, la controversia, la improvisación o incluso la tensión con la moral religiosa lo que encendió la chispa. Algunas nacieron de malas pronunciaciones, otras de sospechas exageradas y otras simplemente del azar absoluto, pero todas dejaron una marca imborrable en la cultura popular. Dale like a este video y suscríbete al canal, porque la historia del rock está llena de accidentes que cambiaron el mundo.